Quisiera comenzar esta intervención dedicando un recuerdo agradecido a don Fernando García Álvaro, en el primer aniversario de su fallecimiento. No lo conocí personalmente, pero me siento honrado por haber heredado su labor académica en este centro. En la página web del Estudio Teológico Agustiniano destaca, junto con la noticia del curso que ahora se inicia, el siguiente enunciado. Somos un centro dedicado al estudio y a la enseñanza de la teología y del humanismo cristiano, al servicio del anuncio del Evangelio en nuestra sociedad. Anuncio que debe ser enmarcado en los tiempos actuales en los que compartimos la conciencia de formar parte de una iglesia en salida que ha adquirido tonos particulares. Apenas hace unas décadas se hablaba de iglesias parroquias de puertas abiertas como expresión de apertura para que entrasen en ellas los que estaban fuera y como capacidad de integración. Hoy la expresión una iglesia en salida de puertas abiertas se refiere no tanto a la invitación a que entren los que están fuera de ella como al compromiso evangélico de que los que están dentro salgan al encuentro de los que están en los cruces de los caminos, en muchos casos personas heridas y necesitadas del perdón. Esto es así en una sociedad, la española, muy peculiar, de la cual, según algunas estadísticas, una cuarta parte de las personas o no cree en Dios o no es importante para su vida. En este año 2018, los jóvenes menores de 25 años que ni creen en Dios ni profesan ninguna religión ya son mayoría, según la Fundación Laica y de Libre Pensamiento Ferrer y Guardià. Es una sociedad plural y democrática en la que las voces cristianas que ofrecen horizontes de sentido tienen que estar muy bien afinadas desde la fidelidad a la palabra de Dios y las enseñanzas conciliares anticipadoras de cuestiones de actualidad. Entre las advertencias que hicieron los padres conciliares, al menos para la teología que quiera ser significativa, está la de animar la reflexión a la luz del Evangelio y de la experiencia humana. Conceptos abiertos, Evangelio y experiencia humana, que ofrecen valiosas herramientas y novedosas perspectivas para profundizar las cuestiones sobre Dios. Con ese marco de fondo se puede entender que el estudio y la enseñanza de la teología en este centro tiene que decir algo útil para los creyentes de la Iglesia y los ciudadanos de la sociedad. Nuestra especialidad es la teología fundamental, con lo que ello tiene de pretensión de pensar las condiciones de posibilidad de la reflexión teológica y su presencia atractiva en medio del mundo. La preocupación por ser capaces de decir algo valioso para los ciudadanos con acceso a la fe o no es una intuición hoy más necesaria que nunca. Proporcionar un espacio en el mundo civil, aprovechar sus posibilidades, iluminar la teología con sus lenguajes de tal manera que pueda tener una silla en la mesa de los debates acerca de lo humano, de sus aciertos y logros o de sus errores y miserias, tanto en el ámbito de lo privado como en el de lo público, exige a los hombres y mujeres de fe un esfuerzo por hacer encontradiza la teología, al menos para que se la respete, cuanto más para que se la escuche y tenga en consideración como voz generosa y atrayente. Esa misma experiencia de la que hablaban los padres conciliares recuerda de inmediato el peso que se da al ejemplo del testigo para habilitar el discurso del maestro y como remedio contra el ateísmo. Es la Gaudium et Spes 24. Partiendo del refranero pasando por la religiosidad popular y llegando a la reflexión académica, el ejemplo habilita, o al menos facilita el discurso sobre Dios y lo da credibilidad, aunque no de manera exclusiva. Así lo enfocaremos, recordando primeramente la realidad de un periodo de mistura de la ciudad de los hombres con la ciudad de Dios, usando términos agustinianos. Tiempos en los que conviven inevitablemente el bien y el mal, la grandeza y la miseria del ser humano, que navega entre las tempestades del mundo y las consolaciones de Dios. En este tiempo del ya pero todavía no, nos apropiamos de la percepción que señala la importancia de la ejemplaridad para la vida democrática si ésta quiere seguir su proceso de crecimiento y perfeccionamiento. Tras lo cual daremos un barniz teológico a dicha ejemplaridad, transformada en testimonio de fe, que proporciona altura y profundidad a la reflexión racional, aproximándola a diversos campos de actuación cristiana, sugiriendo las consecuencias más significativas, la exigencia de un plus testimonial por parte de los hombres y mujeres de fe, y su reconocimiento del resto de los ciudadanos. El tiempo en el que vivimos. Cuando San Agustín escribe La ciudad de Dios, tiene que lidiar con una cuestión que dice respecto al peregrinar por este mundo en el que conviven confusamente el bien y el mal. El mundo es como un campo en el que crecen el trigo y la cizaña, o una red en la que hay peces buenos y malos que hay que separar.
Él utiliza esta idea de clara resonancia evangélica y la aplica sobre todo al interior de la Iglesia. Aquí queremos solamente aprovechar esta intuición para resaltar que estamos en tiempos complejos, tiempos de permixtio, de mezcla, en los que si entendiéramos la historia usando la imagen de la corriente de un río, podríamos escuchar a Agustín diciendo: corren juntos en este río, en este torrente del género humano, los dos elementos, el mal que se arrastra desde el primer padre y el bien que otorga el Creador. Zambullirse en este mundo pide posicionarse en ambas realidades. Es posible hacerlo desde la teología con el apoyo de otras ciencias que encierran desde su experiencia y su reflexión modos de hacer señalados en documentos eclesiales, como el de Aparecida, cuando afirma: la vida social y las preocupaciones humanas pueden ayudar a mostrar los caminos de la verdad evangélica. Un primer acento de este periodo de mezcla caótica lo situamos en la importancia del dato jurídico como elemento pedagógico, bien validando las acciones que no penaliza, bien como elemento coercitivo y responsabilizador. En la misma línea, la historia nos muestra que el peso de la ejemplaridad, sobre todo de las personas con responsabilidades y proyección pública por su influencia en el tejido social. Igualmente se puede remarcar de cara a nuestro propósito que uno de los síntomas de la inmadurez ética es la omisión de la coherencia y la autenticidad de vida, entregando los criterios de valoración moral a la influencia de la generalidad. Haciendo una lectura eclesial, este Kairos, este tiempo de gracia, debe ser comprendido como un momento de oportunidad y de desafío para que la Iglesia salga de sí misma y se haga presente en el mundo. La tentación de recogerse al gueto, protegiéndose en los cuarteles de invierno, no parece la mejor opción. Antes, al contrario, la mezcla de ambas ciudades, la de Dios y la de los hombres, permite un espacio de unión de la eclesialidad y la ciudadanía. Le debemos a la Iglesia latinoamericana que lo exprese de modo incontestable. Es del documento de Aparecida, abro comillas. La construcción de la ciudadanía en el sentido más amplio y la construcción de la eclesialidad es un solo y único movimiento. El sociólogo uruguayo Néstor da Costa ahonda en la misma idea cuando afirma que la construcción de la eclesialidad no la ubica dentro de los muros de la institución, sino que la sitúa radicalmente en la construcción del mundo secular. De lo que se puede concluir que la construcción de la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres a la luz del Evangelio tiene que alcanzar todos los ámbitos de la vida social, repartiendo así responsabilidades a todas las personas, cada una en su campo y círculo de acción. El punto 2 sería la importancia de la ejemplaridad en la vida democrática, vida que tiene algunas ventajas e inconvenientes. En sentido amplio, se entiende la democracia como un sistema de gobierno en el que el poder político es ejercido por los ciudadanos, directamente o por medio de sus representantes. Sabater decía esta misma semana que es, abro comillas, es el régimen político en el que la culpa de lo que pasa la tienen los ciudadanos. Cierro comillas. Tiene como base ideológica la igualdad de derechos individuales con independencia de las diferencias, de modo que todos los miembros de esa sociedad participan en mayor o menor medida de las decisiones que se toman en su nombre y son responsables de ello. Se supone que dicha sociedad será enriquecida con ciudadanos que, además de votar, se hacen responsables de sus actos y colaboran para alcanzar los objetivos que les piden a sus representantes, cumpliendo las leyes que se emiten para una vida social satisfactoria. Parece conveniente tener unas mínimas metas comunes que generan unión entre los ciudadanos, aprecio moral entre ellos, generador de amistad y bienestar, respeto a los diferentes, sentimientos de acogida hacia los nuevos miembros. Lo que Aristóteles denominaba amistad cívica, que Adela Cortina considera fundamental para una democracia comunicativa. Conseguir este engrudo que une a los ciudadanos y el conocimiento y asunción de los bienes comunes es tarea que se adquiere por medio de la enseñanza y del aprendizaje ciudadano, en el que la mímesis y el ejemplo son instrumentos básicos. Para apuntalar las buenas costumbres democráticas, aparece el ejemplo moral como modo de aglutinar a las personas. Dice Adela Cortina, somos seres de carencias y necesitamos suplirlas con la educación, pero también con lo que los demás pueden darnos. De manera que un buen sistema educativo formará a los individuos de la sociedad en cuanto personas, dando oportunidades para potenciar sus capacidades. Los integrará en la vida social, preparará para la elección de sus representantes para colaborar con los objetivos propuestos, etc., asumiendo que todos recibimos de los demás
y todos debemos aportar para la sociedad. La educación en democracia debe insinuar comportamientos y actividades para mentalidades comprensivas de tono universal y no excluyente, libre de excusas fundadas en las actividades ajenas, ideales para el individuo sometido a los embates de la vida que comprende que es su responsabilidad actuar de modo ejemplar en la búsqueda conjunta del bien común. Es cierto, además, que los ciudadanos necesitamos estímulos, objetivos, no solo ser educados y gobernados y usufructuar de un sistema sanitario organizado o de normas de tráfico. Necesitamos ser estimulados que nos proporcionen metas, que nos ilusionen en una vida ciudadana satisfactoria para aceptar la participación y nuestro compromiso. Labor que es una responsabilidad compartida con gobernantes modélicos y ejemplares, puesto que aprendemos en muy buena medida por imitación, y dar con unos ejemplos más o menos vigorosos a lo largo de la vida es esencial. No obstante, sería ingenuo olvidar que la práctica democrática de toma de decisiones tiene como riesgo la infantilización de las personas que, tras haber elegido sus representantes y ante sus acciones disruptivas, se eximan de sus responsabilidades civiles y las minimicen exigiendo a sus autoridades lo que no está en su horizonte de autorregulación y, por tanto, de autoexigencia. Peligro señalado, por ejemplo, en algunas columnas periodísticas que denuncian la pérdida de la esencia de la política para multitud de ciudadanos escépticos en número creciente. Otros denuncian la putrefacción y corrupción de la economía y de las instituciones públicas o semipúblicas, sociales y corporativas, en la línea de lo que reclamaba la catedrática Victoria Camps hace unos años. Decía: echamos de menos una vida pública más aceptable y más digna de crédito. ¿Qué sería la ejemplaridad? No es fácil delimitar a lo que nos estamos refiriendo para hablar del ejemplo. Precisemos inicialmente que no es el ejemplo literario o discursivo, recurso técnico de la retórica, sino el ejemplo vital, el ejemplo ético, generador de costumbres morales. Lo que según la RAE es, abro comillas, una acción o una conducta que puede inclinar a los otros a que la imiten. Cierro comillas. O sea, la influencia del comportamiento de los seres humanos entre sí, de tal modo que plantee realizar los mismos actos, asumir idénticos comportamientos, ejecutar imitando las mismas acciones. Una segunda precisión exigida es la de no comprender la ejemplaridad a la baja. El periodista Eduardo Álvarez, hablando de la ejemplaridad de Su Majestad el Rey, escribía hace unos meses que la ejemplaridad es un valor demasiado difuso, un concepto sensible de naturaleza interpretable y subjetiva, que se complica cuando estamos hablando de una institución en la que la esfera de la actuación pública y la de la dimensión personal privada en realidad confluyen en lo mismo. Y proponía este periodista un concepto de perfil responsabilizante más bien escaso. Afirmaba: hay que recurrir a la lógica y aceptar que uno se acerca a lo ejemplar cuando al menos sus actos no provocan escándalo, reprobación o chismorreo permanente. Interpretarlo así por la vía del no provocar impide conjugar tiempos verbales muy importantes. La ejemplaridad se da, se ofrece, no es excluyente. Supone actuar de tal manera que los otros puedan asumir las prácticas del ciudadano ejemplar, potenciando la capacidad de aprendizaje. 4 presupuestos de la ejemplaridad. El primero, hablar de un sujeto que se respeta a sí mismo como agente moral, que valora su acción en libertad y la pone en práctica, consciente del peso social de sus comportamientos, que en gran medida traspasan la esfera de lo privado y tienen consecuencias públicas. Un ciudadano adulto y consciente que sus actuaciones provocan un efecto educador en otros. Una persona demócrata que no juega al solitario con la baraja de su vida, sino que debe ocuparse también del otro, estar disponible para él y reconocer su presencia. Para comprender la ejemplaridad en toda su magnitud, además de ser consciente de la propia realidad y de las propias responsabilidades, el individuo se deja interpelar por los que le rodean, que le importan y tienen que ver algo con su vida. El otro me incumbe antes de que yo pueda reaccionar con mis sentimientos. No se valora el ejemplo si no se tiene en cuenta la presencia del otro, sus necesidades, la posibilidad de influirle y de que me influya, de afectarle y de que me afecte, de contaminarle y dejarme contaminar por sus diferencias.
Esto exige un cambio de sensibilidad, un enriquecimiento de las estimativas vitales, que incorporan la percepción de todos los seres humanos, de que todos los seres humanos son significativos para alguien. Permítame que refuerce esta idea con la memoria de María Santos Gorrostieta, que si recuerdan era una joven alcaldesa de Tiquicheo, en un municipio mexicano de Michoacán. Es una señora que a su marido murió de atentados de los narcos, ella misma recibió 3 balazos, y en una entrevista que la hacen, continuó siendo alcaldesa, decía: a pesar de mi propia voluntad y de la de mi familia, tengo una responsabilidad con mi pueblo, con los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres, que se parten el alma todos los días sin descanso para procurarse un pedazo de pan. No es posible que yo claudique cuando tengo 3 hijos a los que tengo que educar con el ejemplo. Meses después, esta alcaldesa fue asesinada. Como segundo presupuesto de la ejemplaridad se podría señalar el valor insuficiente de las normas. Con frecuencia escuchamos que se apela a una regeneración moral para corregir los desenfoques éticos de una sociedad. Dicha revolución ética depende de los ciudadanos, que deben huir de un vacío en la conciencia de sus responsabilidades cuando señalan derechos y olvidan deberes. Las propuestas para dicha regeneración acompañan los varios modos de adquirir los valores morales, de captar las responsabilidades que se tienen y sus posibles maneras de realización y respuesta. Algunas propuestas pasan por el control y la elaboración de normas, la creación y el fortalecimiento de los juzgados y fiscalías especializados en delitos. Otras propuestas apuestan por el trabajo preventivo y educativo, creando iniciativas para que las personas desarrollen su sensibilidad ética y profesional. Probablemente no son suficientes y hay que complementarlas. Un modo privilegiado de aprender los valores éticos es captarlos y asumirlos por contagio, por ósmosis, que lleve a la madurez moral de la conciencia. La atracción narrativa desencadena actuaciones libres y responsables con independencia de la coerción. Es este el movimiento en el que dar ejemplo es el gimnasio para ganar músculo ético entre los ciudadanos. El ejemplo invita a colaborar, a cooperar con otros en la edificación de la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres. Las actuaciones de personalidades públicas o no, y significativas, junto con la educación formal y la familia, la escuela, los medios de comunicación, son otros modos de fortalecer el impulso ético. Se trata, por lo tanto, no solo de cumplir las leyes para no ser penalizados, sino de algo más. Las leyes ni llegan ni desean llegar a todos los rincones de la vida humana. Esta se escapa por las fisuras legislativas y exige un espejo en la conciencia de los ciudadanos para cumplirlas y sobrepasarlas, buscando la calidad de vida democrática. Digámoslo con palabras de Javier Goma. Los mecanismos, abro comillas, los mecanismos procedimentales e institucionales no bastan para equilibrar los intereses de cada uno, y es necesario cierto grado de virtud cívica y de espíritu público. Sin ellos, las democracias son difíciles de gobernar e incluso inestables. El tercer presupuesto sería la implicación de todos los ciudadanos. Permitidme ilustrarlo con un chascarrillo de aquella vieja señora castellana que decía: «Ay, España, España, que todo el mundo te roba». Y añadía: «Y yo porque no puedo». Aún incomodando, hay que insistir en la universalidad de la experiencia ética para evitar el riesgo propio de las visiones reductivas y autoexcluyentes. Gomá se atreve a expresarlo en forma de imperativo categórico que podría decir así: obra de tal manera que tu comportamiento sea imitable y generalizable en tu círculo de influencia, produciendo en él un impacto civilizatorio. Cierto es que las personas son responsables de sus actos y a medida que han alcanzado una mayor altura en su papel social y sus acciones afectan a creciente número de personas, aumenta exponencialmente la exigencia de honestidad pública, lo cual no disminuye la responsabilidad de todos los ciudadanos con una mínima seriedad moral. Pueden identificarse las obligaciones de las sociedades en otros campos del actuar humano. Del mismo modo que Gómez Marín denuncia el pésimo ejemplo político con sus incapacidades y corrupciones, que ha resultado nefasto para la democracia, se puede denunciar con Francesc Torralba que existen las pequeñas corrupciones cotidianas, que son infinitas, casi imperceptibles, pero que son el fruto de la falta de una ética pública asumidas en el corazón del ciudadano.
Hay muchos gestos que forman parte de estas pequeñas corrupciones que toleramos enmascarándonos bajo el argumento de que todo el mundo lo hace. Así, el pésimo ejemplo de algunos padres resulta nefasto para la educación cívica de los hijos, la práctica del doping de algunos deportistas mina la credibilidad del sistema deportivo, o el de los alumnos corruptos que plagian, una expresión utilizada por un ex rector de una universidad americana hace 15 días, cuestiona el sistema educativo. El mismo ciudadano, dice Torralba, que se indigna con los millones que acumula un corrupto o se escandaliza con la financiación de los partidos políticos, no usa el mismo baremo para evaluar los procesos que se producen en su entorno inmediato, al pagar en negro al mecánico o al asistenta, usar el tiempo y los recursos de las empresas en beneficio propio, etc. Y estos también son actos que corrompen el sistema. Es evidente el progreso en el avance de libertades individuales en la época en la que nos encontramos. Es una época de libertad consumada en la que los derechos individuales han alcanzado un máximo histórico en todos los órdenes de la vida. Los ciudadanos viven liberados y aspiran a la emancipación. La autoridad ha perdido peso entre las masas, teniendo como consecuencia que nadie se puede inhibir del cumplimiento de su deber, puesto que ningún proyecto ético colectivo es sostenible si está basado en ciudadanos instintivamente autoafirmados y desinhibidos de sus deberes. Se ha vulgarizado, en el buen sentido de la palabra, la exigencia ética. Se ha ofrecido al vulgo la capacidad de elegir el objetivo que dirige la vida, dando ejemplo a los demás. La vida virtuosa deja así de pertenecer a las élites sociales, políticas, económicas o religiosas y pasa a ser propiedad de la mayoría. Otra cuestión será indicar si los ciudadanos estamos preparados para asumir nuestras responsabilidades, para gestionar de manera virtuosa esa libertad. A este respecto, García de Cortázar señala en una tercera de ABC que quizás el mayor problema que experimenta nuestra cultura no sea la ausencia de quienes convierten sus actos en una lección cívica, sino la escasez alarmante de quienes están dispuestos a aprenderla. Pareciera que la sociedad democrática no es capaz de formar a los ciudadanos sobre los que se basa y la sostienen, siendo capaces de encontrar dentro de sí la disciplina y la capacidad de autolimitarse. La autoridad moral del que da ejemplo hace que se comprometa con la sociedad, con su familia, con su empresa. Sus acciones necesitan receptividad. Hace falta una conciencia formada, acompañada de una sensibilidad moral, que garantice la capacidad de empatía con los valores que encierran los ejemplos de vida. Una adhesión fuerte que mueva no solo a apreciarlos, sino también a ponerlos en práctica. En la tarea educativa para estimar los valores ciudadanos son especialmente importantes los medios de comunicación, dando a conocer personas buenas, instituciones buenas y sistemas buenos. De esa manera hemos constatado las limitaciones de la ejemplaridad que goza de la misma fragilidad de la ética. A pesar de su debilidad, sigue siendo necesaria para apuntalar la vida democrática. Su falta puede provocar graves alteraciones en la sociedad y está en la base de las decisiones que provocaron la crisis económica y financiera sufrida años atrás. El cuarto presupuesto que sostiene el dar ejemplo tiene que ver con la articulación adecuada entre lo privado y lo público. Insistir en la importancia del ejemplo ciudadano se realiza en base a la idea de fortalecer la relación entre lo privado y lo público, cuyos perfiles no siempre son claros. Las acciones personales acaban transformándose en acciones políticas de mayor alcance que la propia decisión en conciencia. No se pueden separar lo privado de lo público, porque la evolución moral de la persona lleva a la dimensión social. No hay dos esferas, pues todo lo personal es político. Todo yo es potencial y vocacionalmente persona pública, en la medida en que sosteniendo una casa y una familia, ejerciendo un oficio, se abre a lo público de la polis. El yo cotidiano, identificado con el cabeza de familia responsable y profesional competente que envejece cumpliendo con su deber sin extravagancias y retorna cada día a su casa al final de la jornada, una jornada monótona y previsible, pero útil para la colectividad, ese yo del montón, de una ejemplaridad sin relieve, revela el tipo eminente de la persona pública. ¿Cómo activar la conciencia de los ciudadanos que pasen de ser meros espectadores y consumidores a ser actores activos y ejemplares? La comunidad democrática está llamada a producir buenas costumbres si quiere seguir viviendo en conjunto.
la grandeza de una sociedad depende en parte de la capacidad que tenga de generar y escuchar el ejemplo de ciudadanos modélicos, como indicaba hace unos años González de Cardedal, enfrentando el ejemplo de las figuras morales frente a los ídolos. Decía el padre Olegario: necesitamos unas pocas figuras verdaderas y ejemplares, a la luz de las cuales reconozcamos lo que nos hace realmente humanos, dignos de estar en el mundo, capaces de oír al prójimo y no solo de anegarnos en las propias dudas, apetencias o temores. Esas figuras morales dan que pensar y que esperar, que corregir y que servir. Solamente asumiendo esto es cuando el ciudadano se convierte en agente de transformación social por la responsabilidad de sus acciones y por los posibles efectos de imitación que generan confianza, y amplía el radio de acción a la comunidad de la que forma parte o sobre la que tiene influencia a modo de persona carismática. La correlación de la ejemplaridad con el testimonio religioso. Hasta aquí se ha reseñado la importancia de la ejemplaridad universal para la edificación de la ciudad de los hombres, favorecida por los procesos democráticos, que afortunadamente hacen crecer a los ciudadanos en la conciencia de que su forma de vida es una cuestión que no se gestiona solamente en el interior de su piso. Inevitablemente llega a la playa de la sociedad con la que convive entremezclado y compartiendo derechos y deberes. Es el momento de aproximar el zoom de nuestra cámara para preguntarnos de qué modo afecta la importancia del ejemplo a la vida del cristiano. ¿Cuál es el lugar de la ejemplaridad cristiana en una sociedad democrática y plural? El filósofo Habermas sale en nuestra ayuda al entender que las tradiciones éticas y religiosas están llamadas a comunicar sustancia humana, densidad espiritual y potencia activa a nuestras sociedades. Para ello reclama traducir las convicciones religiosas en propuestas seculares. Acompañando esta línea de reflexión, es posible afirmar que la ejemplaridad promovida desde la ética filosófica tiene su correlato cristiano que inicia en las palabras de Jesús, que hace conscientes a sus discípulos del propio ejemplo. Recordamos el Evangelio de San Juan: os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Asimismo, vía negativa, Jesús denuncia los excesos farisaicos: haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Es la fundamentación bíblica de la praxis. El testimonio en la teología fundamental. Primeramente, hay que afirmar que la categoría testimonio está en el corazón de la teología fundamental de nuestros días, como atestado de algo que es verdadero, como analogía para introducir al hombre en las riquezas del misterio divino, para hacer presentable la fe frente a los otros por la narración vital del testigo. La experiencia del testimonio expresa las relaciones entre el ser humano y el Creador, atestigua lo que se ha visto o oído para que los otros conozcan esa experiencia y la utilicen en el contexto en el que se encuentran. El testimonio cristiano supone un esfuerzo por conocer las realidades esenciales de la propia identidad moral y vivir los contenidos y exigencias del Evangelio de Jesús de Nazaret. Es expresión y confirmación de un auténtico encuentro con Cristo. El que atestigua se compromete con la palabra de Jesús que da explicación a la realidad. El testimonio cristiano y su relación con el ejemplo. Si la vida del ciudadano ejemplar es como un don de sí mismo en las personas con las que comparte mundo, la teología redimensiona este horizonte reforzando la originalidad y la exclusividad. La vida cristiana ensancha la profundidad antropológica, despertando a los cristianos a ser más conscientes de la influencia de sus actos y su compromiso con la transformación del mundo. Se ha afirmado que solo la ética nos puede salvar. En sentido meramente racional se puede realizar dicha afirmación, comprendiendo la salvación ética objetivada en la organización de una sociedad de individuos adultos y con capacidad de vivir juntos e integrados, llevando adelante sus proyectos personales que aspiran al bienestar, fuente de felicidad. La fe, la reflexión teológica, hace consciente de la existencia de otra salvación, más completa y plena, que no rechaza la anterior, que va más allá. Amplía los horizontes de la humanidad hacia la trascendencia. Ofrece a la ética un lugar donde refugiarse, una morada, un horizonte de autosuperación. La referencia al testimonio cristiano transforma la ejemplaridad civil, ampliando el espacio de la tienda interior del corazón humano. Conserva una dinámica de superación de la realidad que busca actuar el bien frente a la indiferencia y a preocuparse del otro frente al egoísmo. Hace operativo el reino de Dios, presencia que hay que compartir con hombres y mujeres de este mundo,
tomando la actividad como ejemplo de las responsabilidades concretas. Es signo del compromiso que debiera atraer a los que lo contemplan. Dar testimonio es expresión práctica de la fe cristiana, sostiene la coherencia entre la fe que se profesa y la vida que se vive, cualifica éticamente al cristiano, proporciona una jerarquía de verdades y valores, genera credibilidad respecto a la propia identidad de fe, garantizándola comportamentalmente en todas sus actividades para que los otros descubran a Dios y perciban el vínculo universal de la unión de los hombres. Es el primer medio de evangelización. Visto así, el testimonio es una vía de acceso al interior de las personas que desde el abismo del alma se muestran y dan a conocer de modo libre. Muestra el compromiso de la voluntad con la realidad y la verdad, creando confianza que en términos absolutos, en el caso del cristiano, implica su existencia entera con Jesús el Señor, que testifica el amor de Dios. Algunos campos específicos de dicho testimonio. El fortalecimiento de la normatividad política. Olegario González de Cardedal habla en su libro Dios en la ciudad, ciudadanía y cristianía de algunas responsabilidades actuales y desafíos comunes a la Iglesia y a la sociedad, elaborando el ítem desde las enseñanzas de Benedicto XVI. Uno de los problemas que plantea es el del origen y fortalecimiento de las normas, considerando que un mero consenso social es una manera débil de responder a la cuestión, y que en ese campo la religión no es un problema que los legisladores deben solucionar, sino una aportación de experiencias e ideas a la vida de la nación. La reflexión de los filósofos comunitaristas ha enfrentado este dilema de las exigencias generadas por la proximidad de los ciudadanos que comparten comunidades de sentido. Y el Papa Francisco, ampliando sus perspectivas a Europa, ha señalado que los cristianos tienen una tarea principal: salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Es fiel a la visión que siempre ha insistido en la necesidad de que los discípulos de Jesucristo tienen que dar testimonio del amor de Dios y al prójimo con obras concretas. Es la tarea prioritaria si quieren ser discípulos misioneros. Quizás la novedad de hoy sea la insistencia en las exigencias testimoniales para los laicos, con la voz clara de la Conferencia de Aparecida que resuena en los continentes. Son los laicos, conscientes de su llamada a la santidad en virtud de su vocación bautismal, los que tienen que actuar a manera de fermento en la masa para construir una ciudad temporal que esté de acuerdo con el proyecto de Dios. La fe cristiana se basa en el testimonio y la disciplina de integridad moral vivida a partir de la propia vocación y la competencia profesional. Aquello que antiguamente se denominaba militancia y que parece haber perdido fuerza, tal vez por su unión a formas ya antiguas y superadas, está encontrando acomodo en la reflexión que ilumina las consecuencias de vivir en sociedades libres. Lo escribe Pedro Cerezo cuando afirma que la educación ética de los ciudadanos no consiste solamente en la enseñanza de la moral cívica, sino, abro comillas, en la práctica social, en las actitudes y las conductas. No basta con inculcar convicciones democráticas, es preciso además proponer actitudes militantes y compromisos cívicos de valor ejemplar. Termina la cita. Se trata de sumar complicidades para ser ciudadanos y cristianos activos en la mejora de la sociedad que respira la ciudad de Dios y aportar no solamente un cumplimiento de normas promovidas por consensos vulnerables, sino testimoniando la vida social hacia los máximos éticos, sin perder la identidad profética que se juega primordialmente en la proximidad a los últimos y a los más vulnerables, a los que los tribunales no siempre protegen. La unidad intraeclesial. El testimonio cristiano en el ámbito político, colaborando con la sociedad de los hombres, es esencial. Es un campo de enormes posibilidades. No obstante, hay que considerar igualmente prioritario el testimonio de unidad intraeclesial, de comunión ferviente en el Espíritu, signo de los discípulos de Cristo, garantía de credibilidad dentro y fuera de la Iglesia. El testimonio de vida, el ejemplo en clave religiosa, son pilares necesarios para la comunicación de la fe y la recepción del mensaje. Son estos tiempos joánicos para dar prioridad al valor de la unidad evangélica, para presentar a Jesús como luz y vida y a sus discípulos unidos como los sarmientos a la vid. Integrar los diferentes carismas con los que Dios ha enriquecido a su Iglesia en la pluralidad pentecostal.
Otro punto sería repensar la ortodoxia junto con la ortopraxis ejemplarizante. Llamemos la atención sobre la importancia de la recta praxis. Se trata de repensar, de revisitar el pasaje evangélico sinóptico: por sus frutos los conoceréis, de Mateo 7, 16 y paralelos. A lo largo de la historia eclesial se ha insistido en la ortodoxia, en la explicación y aceptación de la verdad teórica, dejando en segundo plano la praxis cristiana auténtica. Al hablar de la ejemplaridad y el testimonio cristiano, se incorpora la urgencia de introducir la reflexión teológica en las cuestiones concretas de la vida, para que la teología diga algo útil para los hombres. Un campo para labrar en esta dirección es el de la jerarquización de los valores morales, ampliado por el Papa Francisco desde el ámbito ecuménico. Sin perder de vista las bienaventuranzas, se puede comenzar por los valores humanos reconocidos en el mundo secular: la competencia profesional, la eficacia en el trabajo, la preocupación y el respeto por la verdad, la honradez y la humildad en las investigaciones científicas, la franqueza y la sinceridad en las relaciones. Aquellos de los que se sirve la racionalidad estratégica y administrativa, y hay que completar los de la racionalidad teológica que inspira el Ordo Amoris agustiniano. Posibles consecuencias de la exigencia testimonial. 5. La primera: los actores y los sujetos del testimonio. Por causa del tiempo, voy a pasar un poco rápidamente. Los actores, todas las personas que seamos actores sociales, todos los grupos humanos. Tengo aquí citas en las que el testimonio afecta a todos los cristianos, a los laicos, a los voluntarios, a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos, e incluso a comunidades eclesiales. El testimonio tiene que pasar por un desafío concreto: construir verdaderas comunidades cristianas. Una segunda exigencia sería la conversión pastoral. Hablar del testimonio cristiano que supera el ejemplo ciudadano es ciertamente incómodo, porque implica a las personas que elaboran un discurso y exige asumir las consecuencias de sus palabras, provocando cambios personales e institucionales. A eso lo podemos llamar conversión. Esa conversión comienza por los pastores, sigue por todos los ciudadanos y llega a la conversión de comunidades eclesiales, para que sean comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor, con actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y la participación efectiva. El esfuerzo por la racionalización para fomentar el diálogo. En una cultura del individualismo exagerado es posible identificar actitudes de cierta intolerancia dialógica con la connivencia de los medios. Basta poner la televisión o escuchar algunas tertulias radiofónicas con gran índice de violencia, al menos verbal, ¿no? El testimonio cristiano hoy exige no faltar a la verdad y una atención exquisita al lenguaje, ya sea intraeclesial o extraeclesial, con una serie de criterios como el rigor científico en las definiciones, la atención a los hechos concretos, el respeto por la realidad y las personas posicionándose en la óptica del otro, evitar la agresión y la provocación. Sanar nuestro lenguaje y purificar muchas palabras gastadas y definiciones agrisadas por el polvo en la fuente original de la fe, en la alegría liberadora y transformadora de la vida que experimentaron al encontrarse con Jesús muchos personajes del Evangelio. La teología tiene parte en el ágora público y en los simposios democráticos. Al decir de Habermas, los grupos religiosos pueden introducir en los debates razones suficientes y apropiadas para sustentar lo que se propone, sin necesidad de arrastrar la carga de la prueba, porque todos los enunciados de los grupos seculares están dentro de contextos ideológicos y no tienen privilegios de ser accesibles a todos los ciudadanos. Sin embargo, una inicial exigencia de elaborar un discurso racional le corresponde a la reflexión teológica, por su interés en hacerse presente entre los ciudadanos, que tienden a alejarse de ella. Llamémoslo testimonio de racionalidad. Otra consecuencia sería el trabajo por la justicia. Lógicamente, citando a Benedicto XVI, le corresponde el orden justo de la sociedad a la política, es la tarea principal de la política, pero la Iglesia no se puede quedar al margen de la lucha por la justicia. Y hablaría de una doble exigencia final. Tanto la ejemplaridad civil como el testimonio cristiano se articulan en una proyección básica para la ética, que es alcanzar lo virtuoso.
La respuesta moral busca los máximos, busca la felicidad, ¿no? Se observan algunas orientaciones de Jesús a sus discípulos en las que propicia un horizonte abierto y diferenciador. Recordemos aquella expresión: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, o la comparación en las actuaciones con los paganos. Pues bien, intentando explicar a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá, Souto Coelho habla de un plus de ejemplaridad para los cristianos. Él lo aplica a la participación política, pero puede servir para todas las áreas de la vida del ciudadano. De algún modo sugiere este autor que los cristianos tienen que comenzar, dar el primer paso y adelantarse en el tiempo a las necesidades existentes, lo que se traduce en hacer un esfuerzo inicial por comprender las posiciones, las razones y valores que los mueven en su vida a los que no tienen fe, los intereses que les generan atención al ciudadano. Parece sugerir también en este plus de ejemplaridad, a posteriori, que las personas de fe deban continuar cuando los que carecen de ella hayan abandonado, permaneciendo desde la fidelidad a su conciencia tras un discernimiento. Aquí tenía el recuerdo de las hermanas agustinas misioneras de Argel, martirizadas allá por el año 94. O el ejemplo de una filósofa católica francesa que hablaba precisamente del riesgo, y ella arriesgó su vida el verano pasado por salvar a 2 niños que estaban bañándose en la playa en bandera roja, y salvó a los niños, pero ella murió ahogada, como ejemplo, como testimonio de ese plus de ejemplaridad. Y una segunda exigencia sería la de acompañar a la contraparte de los que no tienen fe, que sería exigirles a ellos también la parte que les corresponde, ¿no? El padre Olegario, vuelvo a citarle, se expresa así: ¿quién le puede negar a la Iglesia el derecho de opinar en público si lo hace con el lenguaje objetivo correspondiente, el respeto a las personas y el atenimiento a la legislación vigente? No reconocer desde el ámbito de la fe los desaciertos históricos del pasado eclesial y los pecados institucionales arraigados en pecados personales sería faltar a la verdad, por nuestra parte. Pero opuestamente, no reconocer los aciertos de las mismas instituciones cimentadas en los esfuerzos y la entrega testimonial de personas de fe que han hecho posible mucho el progreso en la historia de la humanidad es al menos tan reprobable como la postura anterior. César Alonso de los Ríos, que comenzó, periodista fallecido este año, que comenzó en el norte de Castilla, comparó el proceso sucedido en la Iglesia en estos últimos años como un proceso revolucionario en términos laicos. No reconocer ese proceso en el que estamos inmersos puede inhabilitar para sentarse a la mesa del diálogo social. Así las cosas, dejando de lado pasados heredados con sus luces y sus sombras, dar ejemplo de convivencia civil y democrática y testimonio cristiano supone integrar a todos los actores sociales posibles en una cultura del diálogo, identificando preguntas comunes con difíciles respuestas que no suelen satisfacer todas las inquietudes humanas, de dónde venimos y a dónde vamos, y reconocer problemas habituales en las sociedades como desafíos a resolver juntos, sin excluir a nadie, aunque haya grupos que quieran aislarse de dichos problemas. Termino. Algunas de las líneas de reflexión secular actuales que tratan de responder a las inquietudes que les rodean tienen un profundo marchamo religioso. No son pocos los flecos evangélicos que enseñan y permiten vivir los compromisos ciudadanos. En este tiempo de mezcla evangélica, el Espíritu actúa por medio de los cristianos que, cumpliendo sus obligaciones civiles, hacen presente el reino de Dios. Hay un trasvase de actitudes éticas que ennoblecen la ciudad de los hombres y anticipan la ciudad de Dios, de tal manera que se debería hablar de una cultura del testimonio que asumiera la importancia de las acciones ejemplares. Los fieles verían con buenos ojos ampliar el contenido del testimonio cristiano desde la ejemplaridad ciudadana, con vistas a una mayor corresponsabilidad social, una integración de ambas realidades y el mejor acomodo en un espacio en constante fluctuación. Parece desafortunado por parte de aquellos que no tienen fe, que no han desarrollado su dimensión religiosa o la reducen al ámbito de lo privado, rechazar los matices que desde la trascendencia amplían sus horizontes, con insinuaciones que, aunque sean difícilmente aceptadas por todos, son válidas en muchos casos y con razonables pretensiones de universalidad. Igualmente, no parece muy afortunado desde el mundo religioso
desde posiciones supremacistas, rechazar o hacer oídos sordos a las prioridades de los ciudadanos que tratan de comprenderse a sí mismos y de entender a la sociedad aportando pistas de acción adecuadas desde una razón no sumergida en la trascendencia. Una iglesia en salida, esencialmente misionera, necesita cristianos que acojan los grandes valores de la modernidad y los integren en su experiencia de fe, para mostrar el rostro de Dios que se manifiesta y dialoga, indicando el camino de la plenitud. Camino en el que todos nos encontramos. Muchas gracias.